Es el momento de la columna de José Nathanson. José, bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? Ya nos contabas al principio del programa, vamos a hablar de inseguridad en el mundo. Sí, es impresionante cómo uno repasa algunas de las noticias. Veíamos recién el desalojo del barrio Papa Francisco, la bala perdida, incluso la presidenta hablando de la radarización de las fronteras. Y es impresionante cómo muchas tienen que ver con el tema inseguridad. Por eso nos pareció que era una buena ocasión para hablar un poco de la inseguridad y ponerla un poco en perspectiva. Vamos a ver si te parece, Pablo, una primera placa en donde se refleja la forma más usual de medir la inseguridad, que es la cantidad de muertos cada 100.000 habitantes. ¿Por qué es la forma más usual? Bueno, porque es la más fidedigna. Los homicidios intencionales, que es esto lo que está reflejado en el gráfico, en general no tienen subdenuncia, casi siempre se denuncian simplemente porque aparece un cadáver, entonces claro, eso hace que haya poco grado de subdenuncia, a diferencia de otros delitos, por ejemplo, aquellos robos, hay un montón de casos. Subdenuncia significa que no son denunciados. Y las estadísticas son mucho menos confiables. En el caso de los homicidios, en general son más confiables, por eso es lo que más se usa. Y estos siempre son, estamos hablando de homicidios vinculados a un hecho delictivo. Homicidios intencionales se llaman, exactamente, a un hecho delictivo que puede ser un episodio de inseguridad pública o puede ser un episodio de inseguridad doméstica. Esto también puede ser también una cuestión doméstica. Un señor que mata a su mujer, digamos. Está incluido acá. Está incluido ahí. Sí, porque todo tiene que ver con la inseguridad en un sentido amplio, digamos. Sí, sí. Vemos la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes. Este mapa que estamos viendo refleja en el color más oscuro los países que tienen más homicidios cada 100.000 habitantes. Como verás, África, parte de América Latina, y algunos sectores de Asia son los lugares donde hay más homicidios cada 100.000 habitantes, contra los países del primer mundo, del así llamado primer mundo del norte, en donde hay menos cantidad de homicidios cada 100.000 habitantes, que es lo que estábamos diciendo. El gráfico que habíamos visto antes medía la cantidad de homicidios cada 100.000 habitantes y ahí nos daba más precisamente la posición de Argentina. Argentina tiene, Pablo, 5,5 homicidios cada 100.000 habitantes. Brasil, por ejemplo, tiene 25. ¿25 tiene 25, Brasil? 5 veces más. El Salvador, que es el país donde hay más homicidios por habitante del mundo, tiene 41. Y los países más avanzados, los países del primer mundo, por ejemplo, los países europeos, tienen Francia 1 homicidio, Alemania 0,8 homicidios. Este segundo cuadro que vemos ahora cruza para desmitificar algunas de las cosas que se hablan sobre la inseguridad, el tema de la edad de imputabilidad. Fíjate, por ejemplo, en El Salvador la edad de imputabilidad es de 12 años y la tasa de homicidio 41,2. En Guatemala la edad de imputabilidad es de 13 años, la edad de imputabilidad la edad a partir de la cual la gente va presa, claramente. Y la tasa de homicidio 39,9. En Brasil la edad de imputabilidad es 12 años y la tasa de homicidio 25,2. Y en Argentina la edad de imputabilidad es 16 años y la tasa de homicidio 5,5. Lo que uno quiere señalar con esto es que no hay relación entre la edad a partir de la cual se puede meter preso una persona y la inseguridad efectiva, digamos. No hay relación. Digo, cuando uno escucha que hay que bajar la edad de imputabilidad y que esto soluciona algo, este cuadro me parece que demuestra de manera bastante clara que no hay relación. Claro, que los países que lo han aplicado no han visto los resultados. Uno de los temas también que se discute y me parece interesante señalar es el tema de la sensación de inseguridad. Si es una sensación o si es realidad, ¿viste? Es un debate muy, la percepción, muy común. La percepción, que efectivamente hay una distancia entre la percepción y después cómo miden las estadísticas. Ahora, yo decía, Argentina es un país que tiene una tasa de homicidios relativamente baja, 5,5. Ahora, también es cierto que hace 20 o 30 años tenía la mitad. Claro. Entonces, la tasa de homicidios sigue siendo baja comparativamente con otros países de la región, pero aumentó. Aumentó. Y este último cuadro, que me parece que es interesante, a raíz de las declaraciones de Sergio Berni alrededor de la situación de los extranjeros que cometen delitos. Sí, que también preparó un poco el terreno para lo que pasó el fin de semana. Exactamente, del desalojo. Del desalojo. Ahí lo que muestra Pablo es cómo la cantidad, el primer cuadro son los extranjeros sobre la población total. 4,5% de las personas que viven en Argentina son extranjeros. ¿Cuántos extranjeros hay en las cárceles hoy? 6%. Es decir, es más o menos lo mismo la cantidad de extranjeros que hay que la cantidad de extranjeros que están presos. Quiero decir, no hay una sobrerepresentación de los extranjeros dentro de quienes cometen. Son todas estadísticas oficiales. Vamos a tratar de explicarla. Mirá, 4,5, el primer cuadrito que se ve, la primera línea, es la cantidad de extranjeros sobre la población total. Ahí dice 1.800.000 personas no argentinos. Sobre la totalidad de argentinos hay un 4,5% de extranjeros. La segunda barra, lo que muestra es la cantidad de el porcentaje de extranjeros de habitantes de Argentina presos. Presos, que son,
qué sé yo, 12.000 o 15.000, de los cuales, no más, son como 40.000, solo el 6% son extranjeros, 3.534. Lo que yo quiero señalar con esto es que... tiene la misma representatividad, más o menos la misma representatividad. Casi la misma representatividad dentro de la cárcel que en la ciudad, lo cual que no hay una sobrerepresentación de extranjeros dentro de quienes están presos por cometer algún delito. Es más, este cuadro incluso podría matizarse señalando que los extranjeros en general son más condenados que los argentinos. ¿Esto quiere decir que son más culpables o quiere decir que el sistema judicial tiende a condenarlos más? Bueno, no lo sé, digamos. Sí, ahora, claro, meterlos más presos. Sí. Exactamente. Ahora, lo que me parecía interesante señalar es que el porcentaje de extranjeros sobre la población total es más o menos el mismo porcentaje de extranjeros sobre la población penitenciaria, por decirlo de algún modo. Es decir, no hay relación entre extranjería y delito, como no hay relación entre edad de imputabilidad y cantidad de delitos. Una buena estadística para que vea justamente el secretario de para Seguridad, discutir algunos temas, ¿no? Sergio Berni. Muchísimas gracias, Pablo. José. Muy interesante, un aporte clave, me parece, por la objetividad de los datos. Sí, concretos. Estamos simplemente reflejando, los primeros datos eran de Naciones Unidas y los últimos datos oficiales de Argentina. Muchísimas gracias.